El otoño había llenado de tristeza a Vladimir. Caminó por el jardín, como solía hacerlo a menudo, pero tras el funeral de su esposa, los viejos ciruelos y cerezos le infundían un miedo que antes no sentía. Temiendo quedarse solo. Solo susurró: «Ahora me espera una vida sin esperanza». Vladimir acababa de cumplir 57 años y llevaba 6 meses enfermo. Debido a las condiciones peligrosas de su trabajo, en el que había estado casi 20 años, le permitieron jubilarse anticipadamente. Soñaba con que al fin él y su mujer podrían disfrutar de tiempo juntos. Sin embargo, aunque intentaba engañarse, sabía que él y Zinaida nunca habían vivido en plena armonía, solo se habían adaptado con el tiempo. La pérdida de su esposa, sumada a la separación de su hermana Egor, lo quebrantaba profundamente. Tocó el tronco de un ciruelo blanco, su árbol favorito, cuyas frutas pequeñas y dulces tenían el sabor de la miel. Se sentó en el banco gastado que había construido él mismo y, sin darse cuenta, apoyó su cabeza en el árbol. Cerró los ojos. Y de pronto una niebla pareció envolver su mente. Se sintió como si estuviera cayendo. «Boba, hola». Una voz lo llamó desde la distancia. Abrió los ojos y se encontró una compañera de clase corriendo hacia él. Lida, con una sonrisa radiante, cruzó la calle y le dijo: «Vamos, nos vamos a llegar tarde a la primera clase». Vladimir se dio cuenta de que había estado soñando, o al menos eso pensaba. No quería ir a la escuela ese día, y estaba haciendo todo lo posible por saltarse las primeras clases de matemáticas. «Bueno, ya estás lista para ir. ¿Qué te parece la edad adulta? ¿Cuánto tiempo nos queda?», se preguntaba, mientras caminaban juntos. «Estamos a finales de octubre, solo 7 meses más, ¿te imaginas?». «Un poco más y nos olvidaremos de la escuela para siempre», respondió ella con entusiasmo. «Oh, ojalá fuera ya», murmuró Vladimir, «si dependiera de mí, ya me habría graduado». «Eso no es posible», respondió Lida, «tienes que pasar los exámenes finales». Vladimir hizo una mueca de disgusto. «No puedo ni pensar en ello sin querer vomitar por la mañana». De repente, Vladimir tomó a Lida por el brazo y corrió en la dirección opuesta. Lida gritó, asustada: «¿Qué haces, boba? Tenemos que ir a la escuela». Pero él no la escuchaba. Corrieron y corrieron hasta que se detuvieron exhaustos. «Ahora tenemos que escondernos en el parque sin que nadie nos vea», susurró él. «Por tu culpa voy a llegar tarde a mi primera clase», gimió ella. «Eso es lo que he planeado». «Hoy no irás a la escuela», le guiñó un ojo. «¿Estás loco?», protestó Lida, cruzándose de brazos. «Si mañana me preguntan por qué no fui, les diré que fue por tu culpa». «Anda, deja de quejarte», rió Vladimir. «Hoy nos tomaremos el día libre». Lida lo miró con incredulidad, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Estoy enfadada contigo», dijo finalmente, «pero mañana nos meteremos en un buen lío». «Entonces, enfádate en silencio», se rió Vladimir mientras seguían su camino. Vladimir se calmó y comenzó a planear su próximo movimiento. Agarró nuevamente la mano de su compañera de clase y avanzó decidido. Ella se resistió. «Si no vienes conmigo ahora, te arrepentirás toda tu vida», dijo él, misteriosamente. «Conozco un lugar interesante, pero está en el parque». Los dos jóvenes, ocultos tras los arbustos, corrieron hacia el sitio que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. «Boba», gritó él desde detrás de unos ladrillos, «ya casi llegamos». Se dirigieron hacia un edificio en ruinas, justo en el límite del parque. Más allá, se encontraban unas antiguas catacumbas, visitadas de vez en cuando por los más aventureros. De repente, Vladimir desapareció por un momento. Poco después, su cabeza volvió a asomarse desde el fondo. «Dame la mano», ordenó a la chica. «No tengas miedo, yo te sujeto». Con cuidado, arrastró a su compañera hacia adelante. Lida soltó su maletín y saltó, cayendo con una pose algo torpe desde una altura de 2 metros. «Tengo miedo», dijo ella, emocionada por la profundidad del lugar. Vladimir ignoró la preocupación de Lida y siguió descendiendo, sujetando su propio maletín y el de ella. Mientras bajaba, observó que el delantal de Lida había quedado enganchado en unos arbustos. Notó también cómo Boba se quitaba la corbata y la guardaba en su bolsillo. Estaban adentrándose en un mundo distinto, uno donde no existían los pioneros ni el komsomol. Era un lugar sin reglas preestablecidas. Lida, por un lado, estaba aterrada. Sabía perfectamente que al día siguiente tendrían problemas e incluso podrían ser expulsados del colegio. Su maestra, Irina Leonidovna, era un verdadero monstruo del orden, una ferviente predicadora de la vida ética y correcta para los jóvenes, tan ejemplar en su conducta, que cumplía a rajatabla con los más estrictos estándares del sistema educativo soviético. Enseñaba a sus alumnos a pensar de la manera correcta, pero lo que más valoraba era la obediencia incondicional. Lida se detuvo sorprendida. Frente a ella, al fondo del barranco,
había un mundo completamente diferente, casi irreal. Vladimir disfrutaba de su reacción, mientras tiraba de su corbata y se la quitaba del cuello. «Wow», murmuró ella, con los ojos brillantes. «Boba, ¿cómo encontraste este lugar? ¡Es increíble!». «¿No has visto todo aún?», respondió él, tomando su mano. Desaparecieron entre los espesos arbustos y tras unos minutos, se encontraron en una cueva. Boba sacó rápidamente una linterna de su maletín. «¡Dios mío!», exclamó Lida, quien, por un momento, no se avergonzaba de ser una auténtica pionera, aunque la religión no formaba parte de esa vida. «Boba, esto es lo mejor que he visto en mi vida». Boba continuó avanzando, iluminando la cueva con la luz de la linterna. La tenue luz era suficiente para revelar la vastedad del lugar. Lida apretó con fuerza la mano del chico, y él lo comprendió. Recordó cómo se había sentido la primera vez que llegó allí, miedo y asombro en igual medida, tanto que sus piernas se habían paralizado. «Boba, ¿escuchas eso?», dijo ella, con temor en la voz. «Sí, ya lo descubrirás», respondió él con una risa ligera. «¿No tienes idea de lo mágico que es este lugar?». Al parecer, algunos conocían estas cuevas, pero no eran muchos los que se aventuraban a visitarlas. La luz de la linterna iluminó la superficie brillante de un lago subterráneo, y Lida exclamó asombrada. «¡Boba, hay agua!». Se acercó emocionada. «Es el agua más pura que he visto en mi vida». Boba la tomó de la mano y la arrastró hasta la orilla. De las profundidades del agua surgían suaves sonidos. «¿Puedes beber de esta agua?», le mostró la fuente con orgullo. Lida dudó. Aunque sentía una sed intensa, algo dentro de ella temía beber de aquel lago. Vladimir, sin embargo, no lo pensó dos veces. Se inclinó y sumergió sus labios en el agua cristalina, bebiendo con avidez. Al verlo, Lida lo imitó, y ambos se sentaron en una roca cercana. De repente, Vladimir sacó algo de su bolsa. «Hoy no tuve tiempo de desayunar», dijo, ofreciéndole un bocadillo que su madre había preparado. Fue en ese momento cuando Lida se dio cuenta de que Boba era diferente a los demás compañeros de clase. Había en él una sed de libertad, un deseo profundo de romper con las normas establecidas. Aunque usaba la corbata escolar, lo hacía únicamente para evitar problemas, pero en su interior anhelaba una vida completamente distinta. «Me gustaría dedicarme a la ciencia», dijo, señalando el lago. «Mira esto, ¿no te parece que pudo haber sido creado por manos humanas? O tal vez... ¿Quién es el creador?», preguntó Lida, un tanto asustada. «Creo que es Dios». Hablar de esos temas estaba completamente prohibido en la escuela. Con voz baja y temerosa, Lida respondió. «No sé». Miraba a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Irina Leonidovna, su maestra, siempre parecía estar vigilando cada uno de sus pasos. Por un lado, Lida deseaba saber cómo funcionaba realmente la vida. Se daba cuenta de que, aunque sus profesores y líderes del Komsomol hablaban con pasión en las reuniones, había cosas que nadie podía explicar o resolver, como las enfermedades incurables que seguían afectando a tantas personas. «No sé qué pasará después», dijo Lida con seriedad. «Terminaremos la escuela, conseguiremos una educación, formaremos una familia, ¿y después? ¿Cuál es el sentido de todo esto?». «Yo también me lo pregunto constantemente», respondió Boba, con la misma inquietud en sus ojos. «No me basta con todo esto. Quiero más. Quiero realizarme, no quiero acabar trabajando en una fábrica como mis padres. Los veo, dedicaron toda su vida a eso y ahora parece que han perdido la chispa. Sus ojos están apagados, no hay vida en ellos. Nunca he visto amor entre ellos», continuó él, «jóvenes como nosotros, y ya están atrapados en una rutina». Se sumergieron en su propio mundo y por primera vez, hablaron de cuestiones serias, revelando sus pensamientos más profundos. No se dieron cuenta del paso del tiempo. Pero Lida sintió que ya debían irse. «Espera», dijo Vladimir, tomando su mano. «Compañera, gracias por aceptar acompañarme, significa mucho para mí». Vladimir sintió que había encontrado un verdadero amigo en su vida, y con el tiempo, eso quedó demostrado. Al día siguiente, sin embargo, los llamaron a la oficina de la dirección. La tensión en la clase era palpable, como si una nube oscura se cerniera sobre las cabezas de los alumnos. «Si esto vuelve a ocurrir, serán expulsados inmediatamente de la escuela», sentenció la directora, finalmente liberando toda su ira. Boba no pareció afectado. Pero Lida estaba completamente aterrorizada. Irina Leonidovna, la maestra, los acusó de casi todos los pecados imaginables, y aunque parecía que aquel incidente marcaría el fin de todo, era solo el comienzo de su tragedia. A pesar de todo el ruido y las advertencias, los jóvenes se hicieron aún más amigos. Continuaron asistiendo juntos a la escuela, aunque la tensión seguía latente. En cada clase había quienes informaban a las personas adecuadas sobre lo que ocurría. Irina Leonidovna, intranquila, se acercó a la profesora Lena Guseva. «Tenemos que hablar»,
Es algo muy serio, le dijo, intrigándola. La profesora puso un semblante severo y era una miembro ejemplar del partido y una líder escolar impecable. Sin embargo, Irina Leonidovna estaba convencida de que todo el mérito de su escuela, incluida la distinción de mejor escuela de la región, se debía exclusivamente a su gestión. Boba Otamanov y Lida Kruglova, dijo Irina con el rostro sonrojado. Los he visto juntos fuera de la escuela, siempre tomados de la mano. Creo que algo inapropiado ha ocurrido entre ellos, la clase está indignada, y esto es completamente inaceptable. 2 días después, tanto Lida como Boba, junto a sus padres, fueron convocados ante el tribunal escolar. La directora Irina Leonidovna lloraba de frustración. ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera?, gritaba mientras la profesora Giuseva apretaba los puños. ¿Se imaginan cómo puede terminar todo esto? ¿Y si ella queda embarazada? Es inconcebible, y lo peor, otros seguirán su ejemplo. Es una vergüenza. Boba miró a Lida con cariño, pero se dio cuenta de que la situación era insostenible. Ya somos adultos, objetó. En 6 meses cumpliremos 18. Eso es precisamente lo peor, gritó la directora. ¿Solo 6 meses? ¿Y sugieres que todo esto ha sido un descuido? El escándalo no terminó ahí. Los padres de Boba y Lida también fueron reprendidos, no solo por la situación en la escuela, sino porque, según Irina Leonidovna, habían faltado a su deber como padres. Ya había escrito una denuncia en su contra y la había enviado a la fábrica donde trabajaban. Tanto la madre como el padre de los jóvenes también sufrieron las consecuencias de aquel escándalo. El rostro de Lida reflejaba su desolación. Padre, nos has deshonrado a todos. Te echaré de casa, le dijo con severidad. Lo peor era que nadie, ni en la escuela ni en casa, sugirió a los jóvenes que hablaran de lo sucedido. Todos estaban inmersos en el escándalo, y los padres del chico no tenían nada que decir. Mientras que los de Lida estaban furiosos. No mostraban ningún afecto por su hija, ni tampoco por ella como persona. El castigo que sufrió en la escuela fue de los más crueles. Dima, de vez en cuando, colocaba su mano sobre la pierna de Lida y la molestaba. Un día, ella no pudo soportarlo más y, en medio de una clase, le dio una bofetada con todas sus fuerzas. Boba intervino, pero Dima, furioso, gritó. ¿Te crees con derecho a tocarla, y los demás no? Vete al infierno, le respondió Boba, sin contener su ira. Lo más preocupante era que, salvo un pequeño grupo de estudiantes, parecía que toda la escuela consideraba a Lida como alguien depravado. El rumor de su relación ilícita corría sin cesar. «Levántate», dijo su padre, tirando del brazo de la niña. «Deja de fingir, no seas ridícula», la regañó. Fue entonces cuando su madre notó las pastillas en el suelo y se llenó de pánico. Lida había intentado quitarse la vida, pero se había salvado milagrosamente. Sin embargo, ella no estaba contenta por haber sobrevivido. ¿Acaso quería dejar este mundo en señal de protesta, o simplemente no podía soportar más la crueldad de quienes la rodeaban? Boba no podía soportar verla así, pero de algún modo, el intento de suicidio trajo un alivio temporal. Lida regresó a la escuela por primera vez en abril, y para entonces, los rumores sobre su supuesta boda y aventura habían empezado a disiparse. Intentaron hablar con ella, pero Lida evitó el tema y se fue a vivir con su tía, dejando de lado sus estudios. Poco después, se inscribió en una escuela técnica. No solo rompieron nuestras vidas, susurró Vladimir, tratando de controlar su amargura, también arruinaron la de otros jóvenes. Irina Leonidovna, que ya hace mucho yace bajo tierra, no tiene idea del daño que causó. Lida y yo podríamos haber hecho algo bueno en el futuro. Pero nos destrozaron, mataron mi motivación. Porque el amor que sentía por Lida era lo que me impulsaba entonces. La amargura de Vladimir se hizo palpable. Se levantó del banco, con el corazón lleno de recuerdos dolorosos. Muchas veces había querido buscar a Lida, pero el temor a que ella no quisiera verlo lo frenaba. Quizás por eso se había casado con la primera mujer que conoció. Zina, su esposa, nunca llegó a conectar realmente con él, eran más como compañeros de trabajo que como pareja, aunque juntos tuvieron una hija. Quizás ese lazo, su hija, pudiera de algún modo compensar la falta de afecto entre ellos. Zina no era escandalosa y parecía feliz con la vida que llevaban, aunque a Vladimir le costaba aceptarla plenamente. Pasaron un par de días más, y Vladimir no se engañaba a sí mismo. El deseo de reencontrarse con Lida cobraba cada vez más fuerza. Ahora, con la tecnología moderna, la vida parecía mucho más sencilla que en aquellos años. Un día decidió llamar a su viejo amigo Kolya. ¿Puedes ayudarme?, le preguntó. Necesito encontrar a alguien, o más bien su dirección. Necesito enviarle algo. Lo intentaré, respondió el policía retirado. Dame algo de tiempo. Pero no te prometo nada. Vladimir deseaba con todas sus fuerzas aquel reencuentro, aunque al mismo tiempo sentía un miedo terrible. Los recuerdos de Lida eran tan dolorosos que apenas podía imaginar cómo sería verla de nuevo. Sin embargo,
Lo sentía como un deber, no quería morir sin haber visto a su antigua compañera de clase, al menos una vez más. Y, para su sorpresa, Nikolai logró encontrar la dirección una semana después. Lida se había mudado, pero aún había una oportunidad para reencontrarse. Murmuró para sí mismo. A juzgar por su apellido, Lida se había casado después de que Vladimir se estableciera en casa de su tía. Sus padres habían vendido la casa y se mudaron con él, así que ya no tenían ningún lazo con su ciudad natal. Vladimir nunca había vuelto allí y no tenía interés en socializar con nadie de su pasado. Lidia Sergeevna Boyko, repitió en voz baja, contemplando el nombre en la hoja de papel. De acuerdo, me lo pensaré, prometió a sí mismo y dejó la hoja sobre la mesa. La decisión no era fácil para él. La dirección de Lida lo tentaba constantemente. El hombre se dio cuenta de que no sería destruido emocionalmente como en los días de la escuela, pero aún temía que Lida pudiera sentirse culpable por lo que había sucedido entre ellos. De repente volvió a sentir un odio profundo hacia los rígidos adultos que los habían criado sin sensibilidad ni compasión. Los entrenaban como si fueran máquinas, sin importarles el bienestar emocional de los jóvenes. Boba recordaba vívidamente cómo, después del intento de suicidio de Lida, se negó a volver a usar corbata. No importaba cuántas veces lo llamaran al despacho, nunca volvió a ponérsela. Siempre he sido más hombre que tú, susurró para sí, cuando la imagen de Irina Leonidovna, con su rostro severo y enrojecido, apareció en su mente. Deseaba desesperadamente poder preguntarle algo, aunque fuera imposible sacarla de la tumba para hacerlo. Bueno, ¿qué lograste con todo esto?, pensó amargamente. Vladimir comprendió entonces que no eran sus enemigos quienes lo habían destrozado, sino las personas más cercanas a él. Incluso al final de su adolescencia, al borde de los 18 años, se dio cuenta de que nunca había pensado en llevar su relación con Lida más allá de los besos. Nunca la había tocado hasta que ella estuviera completamente preparada, pero Irina Leonidovna, con su visión deformada de la juventud, estaba convencida de que todos los adolescentes se comportaban de esa manera. Al final, ellos fueron los que salieron quemados. Quiero dejar esto atrás, se dijo Vladimir con firmeza. Cumpliré con mi deber. Si Lida no acepta mis disculpas, lo aceptaré como parte del castigo. El hombre caminaba de un lado a otro de la habitación, tratando de conectar dos tiempos que parecían completamente distintos. El pasado se sentía tan lejano y tan diferente de la vida moderna que le recorría un escalofrío por la espalda. ¿Qué le voy a escribir?, se preguntaba una y otra vez. No puedo hablarle de un amor eterno. Eso no tiene sentido ahora. Primero debo pedirle perdón. Pasó media hora antes de que Vladimir finalmente se sentara con un bolígrafo en la mano y un cuaderno frente a él. Pensó que escribir una carta sería la mejor opción, porque por teléfono no podría expresarle a Lida lo que realmente sentía. Querida Lida, susurró para sí mismo, mientras empezaba a escribir. Sé que esta carta será una sorpresa para ti, pero no tengas prisa en romperla. Las palabras fluyeron con una facilidad asombrosa. Vladimir no hizo más que escribir y escribir. Solo se detuvo cuando su mano comenzó a entumecerse. 5 páginas. Se dio cuenta entonces de cuánto había escrito. Una leve excitación recorrió el cuerpo de Vladimir mientras deseaba que Lida aún estuviera cerca. Le tomó otra media hora terminar sus memorias. Se secó el sudor de la frente y susurró: espero que esto me libere del pasado. Sin embargo, no fue tan fácil. Firmó el sobre, dobló las páginas y las metió en su interior. Entonces comenzó lo peor. Algo dentro de él le susurraba que no debía enviar esa carta. Dios, esto es tan difícil, pensó. Dejó la carta sobre la mesa durante días, casi 10. Finalmente, un día la tomó y salió de casa caminando hacia el río. Cuanto más se acercaba, más dudas lo asaltaban. Al llegar, sin pensarlo demasiado, arrojó el sobre al agua. Bueno, ahora está hecho. No hay vuelta atrás, murmuró mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a casa, con el cuerpo tembloroso. Habían pasado casi 40 años, mucho más tiempo del que habían compartido juntos. Muchas cosas habían cambiado y ahora se sentía más libre para tomar sus propias decisiones. Con la llegada de Internet, se abrían enormes oportunidades. Algunos de sus amigos se habían convertido en blogueros, pero eso era solo el comienzo. Dejemos que mi pasado muera, pensó, que Irina Leonidovna y todos los demás descansen en sus tumbas para siempre. Tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Tenemos derecho a elegir nuestro propio camino, y nadie nos detendrá. Mientras tanto, Lida estaba sentada en su habitación llorando, sus lágrimas la ahogaban, y parecía que le faltaba el aire. Cuando su hijo menor vivía con ellos, su carácter vil era insoportable, pero ahora que estaban solos, la situación era aún peor. Cómo deseaba poder contárselo todo a sus padres, pero ellos habían contribuido a su sufrimiento, obligándola a casarse con un hombre despreciable para redimirse de su vergüenza.
Lida hubiera preferido repudiar a su padre y a su madre, quienes nunca la amaron, antes que casarse con aquel bastardo. Ya ni siquiera le quedaban fuerzas para gritar y estaba harta de la insensibilidad que la rodeaba. Frente a Andrei, se encontraba una y otra vez con hombres insensibles. «¿Qué haces ahí sentada?», le gritaba su marido desde el salón. «Pon la mesa, tengo hambre». Así habían transcurrido los últimos 35 años de su vida, sin agradecimientos, sin favores. Tampoco fue fácil con sus hijos. Su hijo mayor, Adam, era como su padre, arrogante y altivo, exigía mucho pero no daba nada a cambio. Sin embargo, el hijo menor se había convertido en un verdadero amigo para Lida. Era la única razón por la que aún encontraba fuerzas para seguir viviendo. Pero Adam lo despreciaba, murmurando entre dientes que era un niño de mamá. A pesar de todo, Lida amaba a sus dos hijos, pero con el tiempo, Adam hizo todo lo posible por devaluar sus sentimientos. Incluso llegó a insultarla públicamente. Afortunadamente, con Teoma, Lida se sentía en paz. Hablaban a menudo por teléfono y esas conversaciones le devolvían algo de consuelo. Lida se daba cuenta de que, si no fuera por su padre, Artyom, el hijo menor, estaría más a menudo en casa. Sin embargo, su marido odiaba a Artyom, o quizás le tenía celos, o tal vez Artyom realmente valía más que él. En cualquier caso, la relación entre Andrei y su hijo menor era inexistente. Andrei insultaba a menudo a Artyom sin motivo alguno, y Lida siempre lo defendía, lo que solo intensificaba los ataques de su marido. Con los años, los enfrentamientos se volvieron mucho peores. Andrei intentaba convencer a Lida de que debía estarle agradecida por haberse casado con ella, insinuando que ella no era más que una desgraciada que no valía nada. Aunque su marido sabía bien que Lida no tenía a nadie más antes de él, esto no la salvó de sus humillaciones. El ciclo de abuso parecía no tener fin. «Ya voy», susurró Lida, levantándose de la cama sin ganas de hablar con su marido. Andrei se había vuelto insoportable desde que se jubiló. Mientras Lida ponía la mesa, pensaba en lo arrogante que era para no poder ni calentar su propia sopa o cortar una barra de pan. «Te estoy hablando», la interrumpió Andrei, devolviéndola a la realidad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Lida, agotada. «Quiero devorar a alguien. ¿Y tú eres el vampiro?», replicó Andrei con rabia. «Llevo tantos años aguantándote que Dios debería darme una medalla por mi paciencia». «Me pregunto qué es lo que soportas», respondió Lida. «No tomo drogas, no traigo hombres a casa. ¿O quizás es que te he golpeado?». Los ojos de Andrei se iluminaron con una mezcla de odio y frustración. «Eso es lo último que necesitamos», añadió, golpeando la mesa con el puño. «Si alguna vez hicieras algo así, te echaría a la calle», amenazó. Lida se alejó, sin paciencia para seguir escuchando todas esas tonterías. El marasmo de Andrei empeoraba con el tiempo. Parecía que ya no entendía nada de lo que decía, sus discursos eran incoherentes y sin lógica alguna. «Idiota», susurró Lida para sí misma. Se había convertido en un monstruo. De repente, recordó a sus padres, y se vio a sí misma sentada en la cocina, llorando con el rostro severo de su padre frente a ella. «Nos has deshonrado», le había dicho su padre. «Una chica que ni siquiera ha terminado el instituto, y ya anda con chicos». «Te lo ruego», había implorado Lida, con el rostro ardiendo de vergüenza. «Basta, solo somos amigas. No ha pasado nada entre nosotras. ¿Quieres que te lleve al ginecólogo?», había insistido su padre, sin detenerse. «Dios mío, ¿por qué nos castigan así?», se lamentaba. El castigo entre madre e hija no era raro en muchas familias soviéticas, pero en aquellas situaciones, el padre tenía siempre la última palabra. La mujer no tenía voz ni voto. Fue entonces cuando Lida aceptó que nunca había tenido verdaderos padres. Eran extraños que, por alguna razón, habían quedado a cargo de ella. Irina Leonidovna se suponía que debía criarla y convertirla en una persona de verdad, pero había fracasado. Y, extrañamente, no culpaba a la profesora, sino a sí misma. Lida suspiró, sintiendo una amargura profunda por haber perdido su vida, y todo por una culpa que nunca le perteneció. Aunque nadie le había pedido que se casara con Andrei, aquel matrimonio no había elevado su posición a los ojos de su padre y su madre. Estos seguían exaltando a su hermano mayor, mientras que ella permanecía como una marginada sin valor alguno. El deseo de morir la asaltaba, convencida de que su vida había sido un fracaso total. Solo Artyom era su única fuente de alegría, el único motivo por el cual seguía luchando. Una pregunta comenzó a rondar su mente. ¿Debía haberse divorciado? Sí, desde el primer día de su matrimonio, pero en aquel entonces sus padres no lo permitieron, y luego sobrevivió únicamente para ver a Artyom crecer. Ahora que ya había pasado un año desde que él se fue, Lida pensaba constantemente en romper con Andrei. «Mamá, te resolveré el tema de la vivienda», le había dicho un día su hijo menor. «Me han prometido un estudio a plazos. Vivirás allí de momento, y luego ya veremos». Lida estaba dispuesta a dejarlo todo y marcharse de inmediato. Artyom, sin embargo, era un joven sencillo que acababa de graduarse del instituto, y a menudo era objeto de los escándalos familiares. Adam, su hijo mayor,
Estaba siempre en primer plano pues debía estudiar. Pero sobre Artyom, marido y mujer nunca lograban ponerse de acuerdo y Andrei lo regañaba constantemente, mientras Lida trataba de defenderlo. Se podría decir que Lida había criado a Artyom prácticamente sola, pues Andrei se negaba categóricamente a aportar dinero para su educación. Durante 5 largos años, Lida vivió endeudada, trabajando en 2 empleos y ocasionalmente, también los fines de semana. Artyom se dio cuenta del esfuerzo de su madre, pero Lida había soportado tantas humillaciones por parte de Andrei y Adam que ya ni siquiera quería recordar su primer amor. Le dolía profundamente que su marido no fuera aquel hombre al que amaba, sino una criatura insensible, sin ojos ni oídos para su sufrimiento. A pesar de todo, Lida guardaba en su corazón los sentimientos de antaño. Cuando el dolor era insoportable, ella se refugiaba en sus recuerdos, viendo a Boba y a ella misma sentados junto a un lago cristalino, el agua reflejando la luz de una antorcha. Recordaba entonces su primer beso. Lida, te quiero, le había susurrado él. Quiero que estemos juntos siempre. Yo también quiero eso, le había respondido ella, mientras sus dedos jóvenes se enredaban en el cabello ondulado de él. Lida se estremeció, volviendo de golpe a la realidad. Ante sus ojos apareció, como en sus recuerdos, el rostro de Irina Leonidovna, discutiendo con furia. Qué pena, qué lástima, solía decir, lamentando que en un 10º grado se pudieran tener amigos en grupos, pero que resultaba muy peligroso formar parejas. Luego llegaron los chivatos, los soplones. Sus compañeros de clase habían elegido caminos resbaladizos. Él se convirtió en diputado, ella en profesora. Durante mucho tiempo, Lida no pudo creer lo que había ocurrido, pero era cierto. Hace poco, alguien le contó que aquel diputado, su antiguo compañero de clase Sasha, había sido asesinado o jubilado. Se había aprovechado de los padres de sus alumnos, y al final, la justicia había prevalecido, aunque no exactamente de la forma que Lida habría querido. En el fondo, deseaba que Irina Leonidovna hubiera recibido su propia venganza. Leonidovna, una idealista celosa, nunca vivió para ver el momento en que Lida comenzaría a sentirse verdaderamente libre. Lida oyó salir a Andrei de la cocina y salió a limpiar tras él, una tarea que él nunca se molestaba en hacer. Que cocine él mismo, que se sirva él mismo, pensó Lida. Cada vez era más consciente de que no necesitaba a Andrei para nada y quizás eso era lo que le ayudaba a tolerarlo. Andrei había salido por la noche, alegando que iría a ver a un amigo. Lida no le prestó atención, ya que le daba igual si se iba con su amante. Había regresado a su piso alquilado después del trabajo. «Hola, mamá», saludó su hijo. «¿Cómo estás?» Lida se alegró de verlo, aunque estaba tan cansada que a veces ni siquiera podía llamarlo. «No pasa nada, hijo», lo tranquilizó ella. «Ya me contarás qué te pasa por ahí». «Lo mismo de siempre, mamá. Tu padre sigue enloqueciendo, y yo sigo soñando con el divorcio», respondió Artyom. «No te preocupes, ya llegará», dijo rápidamente. «Me prometieron que lo considerarían. Tenemos una oportunidad. Tendré mi parte del divorcio, así que tal vez pueda pagar el resto». Lida reflexionó sobre ello. Mamá, con este idiota que eres. Conozco a mi padre demasiado bien. ¿Te aterrorizará hasta el final? Lo sé. Lo sé, respondió ella, y ya no me importa. Estoy dispuesta a todo para no tener que escucharlo más. Nada me detendrá. Lida rió amargamente y añadió, puede que sea mi padre, pero prefiero que me adopte alguien más. Hay que ser tonto para encontrar uno. Adam, por desgracia, no pensaba lo mismo. Con fastidio, dijo que no entendía por qué ella le odiaba tanto, como si le hubiera hecho algo malo. Lágrimas brotaron de sus ojos al recordar el pasado. El fin de semana anterior, Adam había estado metiéndose constantemente con su padre, probablemente porque le daba dinero. Cuando Lida quiso hablar con él le dijo que tenía que irse sin preguntar cómo iban las cosas. Entendía su dolor, conocía demasiado bien a su hermano mayor. Para sorpresa de Lida, su marido no volvió solo. Cuando salió al patio, vio a Adam y su esposa. Adam quiso abrazar a su madre, pero se retiró de inmediato. Su nuera tampoco dijo una palabra. He venido a ver a mi padre por negocios, dijo fríamente el hijo. Entraron en la cocina, y Lida sintió que no podía estar allí. Se encerró en su habitación y sollozó amargamente, sin comprender por qué su hijo mayor la odiaba tanto. Miró por la ventana y vio a Adam nervioso. Su madre examinó su traje nuevo, que no era barato, y su corazón no pudo soportarlo. «Adam, hijo, ¿qué te pasa?», preguntó Lida. «Métete en tus asuntos», gritó él. La nuera agarró a su marido del brazo y salieron juntos. «Estúpida gallina», gruñó Adam. «¿Por qué te metes en lo que no te importa? Ya te han dicho que no es asunto tuyo». Lida se quedó paralizada, como una persona incapaz de mentirse a sí misma. «Ya he perdido un hijo», pensó. Que así sea. Si él no necesita una madre, yo tampoco necesito un hijo así. Andrei se llevó a Adam y a su nuera, a pesar del dolor que le causaba a Lida. Un par de horas después, Andrei volvió gritando por toda la casa, insultando a Lida. «Eres una idiota. He vivido contigo tantos años. Es mi hijo, tengo derecho a saber qué le pasó».
Lida intentó defenderse, pero Andrei la interrumpió. No tienes nada. Toma esto. Inscribe a Adam en el trabajo. Necesito un certificado de que no vive aquí. Eres lo bastante lista para hacerlo. Lida firmó el documento sin mirarlo y volvió a encerrarse en su habitación dolorida. Quería gritar dándose cuenta de que no podía resolver las cosas con Adam, pero al mismo tiempo sentía un vacío abrumador. Su madre intuía claramente que había problemas, y esto se hizo evidente pocos días después. Artem llamó inesperadamente por la noche. «Mamá, te lo ruego, no te preocupes, pero hay algo que tengo que decirte», dijo con voz preocupada. «¿Sí? ¿Qué pasa?», preguntó Lida, con el corazón agitado por el miedo. «Ha pasado algo en el trabajo», respondió Artem. «No en mi casa, sino en la de Adam». Artyom la dejó boquiabierta al decir que lo habían procesado. Su arrogancia lo metió en problemas, como a Provorova. Lida se puso pálida. «¿Robó algo?», pensó, aunque sabía que si Adam era contable, podría haber intentado engañar a todos. «Pensé que si trabajaba como contable podría engañar a todo el mundo», dijo el hijo menor. Marina y Marina habían venido de visita el otro día, y Lida no pudo contener las lágrimas. «Estaba hablando con un amigo mío. Ya sabes que no me habla», continuó Artyom. «Así que le dijeron que tenía que pagar 5 millones si no quería ir a la cárcel». «¿5 millones?», susurró Lida. «Dios mío, ¿de dónde sacará el dinero?». «¿Esa cantidad de dinero, mamá? ¿Qué tiene que ver contigo?», dijo el hijo menor. «Él se lo buscó, le advertí que bajara a la tierra, pero no le importó. Así que el karma le llegó». «¿Alguna vez te hizo algún favor?». «No». «Bueno, que lo pague ahora». «No me da ninguna pena», añadió Artyom. Lida se acercó a Andrei y quiso hablar con él, pero él la despreció con palabrotas. «Metiendo las narices donde no te llaman», dijo él. «¿Todo está bien en casa de Adam?», respondió con frialdad. «Eso es todo, déjalo estar». Lida sintió que los problemas no acabarían ahí. Aunque sentía lástima por su hijo mayor, la idea de que fuera un ladrón le producía sentimientos ambivalentes. ¿Cómo pudo hacer algo así? «No es eso lo que le he enseñado», pensó la madre. Quizás Andrei le enseñó a hacerlo a él, siempre hablaba más con él que ella. Algo no cuadraba. La mujer vivía presintiendo algo malo. Todo parecía acumularse y no había salida. Su marido de repente se encerró en sí mismo y parecía no prestar atención a Lida. Susurraba cuando Andrei estaba cerca, y él cenó en silencio antes de tumbarse en el sofá, desapareciendo constantemente. Ni siquiera le dijo a su mujer que se iba. Lida intentó no tocarle tampoco. El cartero llegó a su puerta, dejó una carta y se fue. «Ha llegado algo para nosotros», dijo Lida, apresurándose hacia el buzón. Sacó un sobre extraño sin remitente. «Lo miraré», pensó. Miró sorprendida el sobre hinchado, parecía algún tipo de documento. Rápidamente corrió hacia la casa, entró en su habitación con cuidado, abrió el sobre y se estremeció al leer: «Querida Lida». Se le hundió el corazón en los talones. «Dios, ¿cómo me ha encontrado?», pensó con desasosiego. Lida arrojó la pila de hojas a un lado, horrorizada. Estaba tan nerviosa que tuvo que beber agua fría antes de poder continuar leyendo. Sus palmas comenzaron a picarle, y la mujer hacía pausas frecuentes. Media hora después, Lida yacía en la cama llorando, incapaz de pensar en nada. Su alma estaba en agonía. Se sentía como si hubiera sido transportada de vuelta a la peor etapa de su vida. Tú!», gritaron unos chicos tras ella. Lida aceleró el paso para alejarse de la escuela. La habían llamado de todo en aquel entonces. La chica había pasado por todos los círculos del infierno. No fue solo la iniciativa de esos niños descerebrados, o fueron los profesores quienes organizaron el acoso para que otros no sufrieran lo mismo. Lida fue transportada al momento en que su paciencia se agotó. Sacó un viejo botiquín y se tragó un puñado de pastillas, pero no ocurrió nada extraño. Luego tomó varios paquetes de un medicamento con nombre difícil de leer, y al levantarse las pastillas, sintió un zumbido en la cabeza. Poco después, no podía respirar y se desmayó. Cuando abrió los ojos, sus padres mostraban aún más desprecio hacia ella. Lida solo podía leer en sus miradas el deseo de que muriera para librarse de toda la vergüenza que había causado su aventura a los 17 años. Solo las chicas de familias desfavorecidas se comportaban así, y los padres de Lida eran gente decente. Su padre estaba en el Consejo de Honor, al igual que su madre. Eran ejemplos de cómo debería vivir una persona ideal. Los padres de Lida hablaban en las reuniones y parecían sacar adelante sus vidas, como si los niños hubieran nacido solo porque tenían que nacer. La madre de Lida hizo todo lo posible por cuidarlos cuando eran niños, pero eso no fue suficiente. El amor no era una prioridad para los trabajadores que construían una sociedad ideal, y todo estaba sometido a un estricto racionalismo y orden, tanto en la fábrica como en la familia. Ahora Lida comprendía que su marido era el verdadero heredero de todas esas ideas con las que sus padres habían vivido. Él era el hombre principal de la familia. Después de todo, él construyó la casa, plantó el árbol y dio a luz a 2 hijos. En realidad, construyeron la casa juntos con el dinero que ganaron. «Lo siento», susurró Lida.
No te guardo rencor. Quizá nacimos en el momento equivocado. Había muchas cosas que la mujer quería decirle. Lida quería decirle algo, pero no podía engañarse a sí misma, no sabía qué hacer a continuación. Vladimir le había dejado su número de teléfono, ofreciéndole una opción. Sin embargo, en ese momento, Lida no estaba lista para hablar con él. Decidió ocultar la carta de su marido y se dedicó a cocinar mientras sus pensamientos sobre Vitaly la atormentaban. No pudo soportarlo más y llamó a su hijo Andrei, que aún no había vuelto. «Recibí la carta», dijo la madre, guardando silencio. Era tan difícil decir de quién era. De Vladimir, el hombre que no la había creído, el único que conocía la verdad sobre su primer amor. Artyom, su hijo, era la única persona que sabía la verdad. «Vaya», dijo él. «¿Y qué escribe?» «Solo cosas pequeñas», suspiró Lida. «Me habló de sí mismo. Su esposa había muerto recientemente. Le gustaría conocerme y al final, escribía que todavía me quiere». Artyom contuvo la respiración. «Mamá, ¿sientes algo por él?» Lida no quería mentirse. «Sí siento algo por él, pero no mientas. ¿Por qué iba a mentir si no tuviera la carta?», confesó. «Así que todavía le quieres», concluyó Artyom sorprendido. «Bueno, felicidades». «¿Sí? ¿Para qué?», dijo Lida nerviosa. «No puedo con tu papá». «¿Qué amor hay?». «Ya lo resolverás», dijo Artyom. «Te aconsejo que hables con él, pero si no puedes, no funcionará. Te arrepentirás el resto de tu vida». De nuevo, Lida tuvo la sensación de que algo más iba a suceder. Finalmente, volvió Andrei. Su esposa notó por su mirada que estaba nervioso. «La semana que viene vamos a una fiesta de aniversario», dijo Andrei, aturdiendo a su mujer. «Espero que sepas comportarte». Lida esperaba que su marido no la dejara en ridículo todo el tiempo, pero no dijo nada. Como la propuesta de Andrei era extraña para algunas personas, dijo: «Deberías hacer de esposa cariñosa. Espero que puedas hacerlo». Lida sabía que su marido le ocultaba algo, pero también sabía que él nunca se lo contaría. «Bueno, no pasa nada», le dijo, tratando de ocultar su desinterés por el evento. «Estate lista el viernes por la noche a las 6 para comer borst», dijo Andrei. «Puede que no esté allí». «Te recogeré entonces». Lida se olvidó rápidamente del aniversario y de todos sus pensamientos. Intentó llamar a Vladimir varias veces, pero el teléfono no sonó. Empezó a dudar. «Tal vez sería mejor que no volviéramos a vernos», pensó. «Le diré que mi marido es un idiota y que no quiero vivir con él, como si me estuviera imponiendo a él. No quiero eso». La carta le había causado angustia y noches sin dormir. Lida no podía dejar de preguntarse cómo sería Vladimir. Se preguntaba si Vladimir seguía tan delgado como siempre, o si, por el contrario, le había crecido la barriga. Aunque ella tampoco estaba delgada, de repente, Lida se miró al espejo, y vio que de su antigua belleza solo quedaba una cara hinchada y demacrada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿Por qué me necesito así?», se preguntó. «Prefiero vivir mi vida». Lida estaba realizando las tareas domésticas sola, cuando su marido la llamó. Después de 5 años de estudios, Artyom estaba agotado. «Te recogeré en media hora y estaré lista en el camino. Te lo explicaré todo mientras vamos», le ordenó Andrei, que entró en el armario. No tenía mucho donde elegir. Un vestido azul con volantes en el cuello o uno verde suelto. Con su peso, solo este último le quedaba. Decidió ponerse el vestido verde. Los rulos ya se le caían del escaso cabello. Se vistió y pensó que se veía un poco mejor. Terminó de arreglarse con unas pinceladas de carmín apenas visible. El vestido le llegaba justo por debajo de las rodillas y ocultaba un poco la plenitud de su figura. Lida suspiró recordando cómo, después de su trabajo diurno, solía correr al club deportivo para hacer limpieza y luego, los fines de semana, se sentaba en el gimnasio. Además, tenía que cuidar a una mujer postrada en cama. Lida volvió a recordar la carta y se imaginó que no iría a un aniversario, sino a encontrarse con Vladimir. «¿Qué me dirá?», pensó en voz alta. «Tal vez no le guste nada». Un coche apareció por la ventana y Lida se dio cuenta de que era su marido. Cogió su bolso, que no parecía gran cosa, pero no tenía nada más. Sus zapatos, casi sin tacón, estaban lustrados. Lida pensó que se veía bien para estar de vacaciones, y en general, había olvidado la última vez que había asistido a un evento así, tal vez en la boda de su hijo mayor. Oyó el chirrido de la puerta al abrirse y se preparó. «A Andrei le gustará mi aspecto», pensó, sonriendo ampliamente y esperando a que su marido apareciera. Sin embargo, Andrei dudó y ella decidió esperarlo. Se quedó de pie con su nuevo look, sin bufanda ni delantal. «Lida, ¿estás loca o qué?», exclamó Andrei con desdén. «¿Cómo puedes ser tan...?». Y sin más continuó: «¿Y qué pasa con la ofendida esposa? Este es mi vestido de fin de semana, ¿sí? Está feo. Te ves como una anciana Shapokliak, solo te falta una rata». Lida, indignada, respondió: «Ya he tenido suficiente. No lo soporto más. Deja de insultarme, si no, ¿qué me vas a hacer?».
Voy a pedir el divorcio y exigir la mitad de la casa. No te aguantaré más. Por Dios, qué imbécil. Andrei, encolerizado, replicó: sí, por favor, pero solo por la casa. No cuentes con ello, no obtendrás ni un céntimo de ella. ¿Por qué no te rindes, esposa? ¿En qué te basas para quitarme mi propiedad? Preguntó Andrei, haciendo una mueca de sorpresa. Tú misma firmaste todos los documentos. Yo no te obligué. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? Replicó Lida, confundida. Personalmente autoricé a Adam a poner nuestra casa como garantía. Tenía algunos problemas financieros, así que pidió un gran préstamo, le dijo Andrei con una sonrisa irónica. Así que no verás tu mitad en los próximos 15 años. Todo está legalmente registrado. A Lida le fallaron las piernas al sentarse en la silla. Apenas tuvo tiempo de acomodarse. No esperaba una traición semejante por parte de su hijo, todo se había hecho a sus espaldas. ¿Cómo podía llamar a Adam su hijo después de eso? Era un forastero al que no le importaba lo que le pudiera pasar a su madre, solo le robó su parte. Lida miró a su marido, pero Andrei ya no estaba allí. Oyó el ruido de un coche que se alejaba y lloró. «¡Qué monstruos son!», susurró. ¿No pueden ver que eso no les traerá la felicidad? Después de todo, no es culpa mía que Adam sea un Provorov. Él vivió su vida. ¿Por qué debo ser responsable de lo que hizo? Es el único monstruo que he parido. No quiero un marido así ni un hijo así. Que lo resuelvan ellos mismos. Lida sintió que sus sacrificios no tenían sentido. Se quitó el vestido, lo dejó cuidadosamente sobre la cama con una servilleta húmeda y se limpió el carmín. Primero me arruinaron la vida el colegio y mis padres. Y ahora mi familia, susurró. Ella es lo único que tengo. Con determinación, Lida cogió el teléfono y marcó el número. No permitió que el pánico se apoderara de ella. «Hola», sonó una voz ya olvidada, pero Lida reconoció quién era tras unos segundos de silencio. «Soy yo otra vez», casi susurró. «Boba, ¿me reconoces?» «Lida», exclamó Vladimir emocionado. «He estado esperando que me llamaras. Dios, me alegra tanto escucharte». Parecía haber caído en un mundo sin tiempo. No había prestado atención al reloj muchas veces, pero Vladimir volvió a marcar el número. Hablaban hasta casi las 6. «La cabeza ya me da vueltas», dijo Lida con cansancio. «Ambos necesitamos calmarnos un poco. Incluso me da miedo apagar el teléfono, de verdad. Confieso que tengo miedo de que vuelvas a desaparecer de mi vida durante mucho tiempo». «No desapareceré», le aseguró ella. «Ahora estoy segura. Tengo un largo camino por delante». Apagó el teléfono. León le zumbaba tanto por lo que había pasado en tan poco tiempo. Se necesitaba mucha fuerza para aguantar todas esas emociones. A las 8 hizo una llamada breve más. «Madre, me alegra mucho por ti», gritó sinceramente Artyom. «¿Qué noticia? ¿Fuiste tú quien lo llamó?» «Claro, no tenía mi número», respondió ella. «Todavía no me creo que hayamos hablado con él. Ahora todo me parece un sueño». «No pasa nada, ya te acostumbrarás», dijo su hijo. «¿Todavía tienes que vivir con él?» «¿Vivir con él?», dijo Lida. «¿Aún sigues considerando eso una posibilidad?» «Mamá, sigues siendo una mujer admirable», dijo Artyom. «Sí, 80 kg, mucho peso, muchas enfermedades». Ella suspiró. «¿Crees que él estará contento con eso?» «Vamos, eres una mujer muy hermosa», le dijo Artyom. «Te lo digo como hombre. Si yo estuviera en el lugar de Vladimir, no lo dudaría ni un minuto». Artyom se rió. Sí, el protagonista era algo parecido a ella, pensó Lida mientras se reía histéricamente. «Dios, estoy loca. Desearía que alguien me pellizcara». De repente, se levantó de un salto y empezó a moverse por la casa. No le importaba lo que le dijera su marido, no viviría más con él. Lida había decidido que no iba a quedarse en esa situación. Conocía a un hombre muy rico, un conocido de Adam, quien buscaba favores para ganarse su patrocinio y sus contactos. El jubilado le invitó casualmente a su fiesta y le pidió que llevara a sus padres. Según Andrei, su mujer había enfermado repentinamente y le había subido la tensión. Al anfitrión no le importó, él pensaba que Adam podría serle útil. Es que la gente así nunca ayuda, así que era seguro decir que la arrogancia de Adam lo había puesto en las manos equivocadas. Pero eso no importaba. Ambos hombres tenían que beber hasta la mañana para honrar el jubileo, así que Andrei no volvió a casa aquel día. Lida se alegró de ello. Al día siguiente se levantó a las 8:30 horas más tarde, recibió una llamada de Vladimir. En ese entonces Vladimir no tenía smartphone, así que aún no se habían visto. «Te estoy esperando de verdad», repetía Vladimir. «No te preocupes por nada, tengo algo de dinero, viviremos bien, y mi pensión es buena. Voy a trabajar». «Dame al menos un poco de descanso», dijo Lida. «Si no lo consigo, me quedaré en casa». «No te obligaré a nada», dijo Vladimir. «Viviremos juntos para disfrutar de la vida, no porque estemos aburridos o porque no haya nadie que nos cuide. Propongo que vayamos al mar en verano». «¿Al mar?», se rió Lida. «Sí, esperaré al mar».
¿Todavía no me has visto? Ahora estoy muy gorda, dijo seriamente. No me importa en absoluto, respondió Vladimir. Aunque seas como un colobok, te seguiré montando, se rió él. Bueno, entonces es mejor desde el tobogán, no tendrás que hacer ningún esfuerzo, respondió Lida con una sonrisa. Lida había actuado de manera tan espontánea que las esposas podían notar el cambio. Reunió todos los documentos necesarios y empacó 2 bolsas de ropa. Levantó una bolsa y dijo, bueno, como se suele decir. No tenía intención de explicar nada a su marido. A las 12:00 llegó a casa y en silencio sacó las bolsas al patio. Andrei, que incluso por un momento dejó de sentir el fuerte dolor de cabeza, le preguntó fríamente. ¿A dónde vas? ¿Te mudas con Artyom? Me mudo con mi marido, dijo Lida, refiriéndose al divorcio. ¿Mi abogado? ¿Qué marido es este?, dijo Andrei, sorprendido. ¿Has perdido la cabeza o qué? Sí, contestó tranquilamente Lida, y te aconsejo que no te pongas debajo de él o saldrás volando. Andrei, completamente desconcertado, se enojó aún más y trató de agarrar uno de los bolsos de Lida. Ella, con tono amenazador, le dijo: déjalo. Tu tiempo se ha acabado, estúpido idiota, capullo sin cerebro, cobarde, toda tu vida te has beneficiado a costa de las mujeres, pero ya he tenido suficiente. No volveré contigo nunca más. Me importan un bledo todos los años que hemos estado juntos. Por fin, me he librado de un cabrón como tú. Lida nunca le había hablado así, y mucho menos lo había insultado. Él era el jefe y podía hacerle lo que quisiera, pero ella ya no lo soportaba. Cuida tu lenguaje, le gritó Andrei. Que te jodan, dijo ella. No eres nada para mí. El tren se detuvo bruscamente. Lida, mojada de emoción, arrastró las maletas hasta la salida. El vagón permaneció parado durante 20 minutos, así que no se preocupó por perder el tren. Alguien la saludó, sus ojos se nublaron. Cogió una bolsa y empezó a bajar las escaleras. Vladimir apareció delante de ella. Haz a que te ayude, le dijo, tendiéndole la mano. Lida apartó los ojos de él y, por alguna razón, se sintió avergonzada. Vladimir la abrazó cuando estaban de pie en el andén. Amor, ¿cómo puedo decir? Se sintió avergonzada y sonrojada. Tú sigues tan delgada y yo no. Vamos, vamos, dijo Vladimir. Qué tontería, pensó ella, mientras Vladimir la abrazaba de tal manera que parecía que su corazón caía en su abrazo. Lo peor había pasado. Lida sintió que Vladimir la amaba de verdad, sin importar su apariencia ni su peso. Aquellos fueron los 3 mejores días de su vida. Vladimir se preocupaba por ella tanto que a veces la avergonzaba. Nunca había experimentado que un hombre tratara así a una mujer. Era comprensible, ya que Andrei nunca la amó y ella tampoco a él. Lo que había entre ellos se podía llamar más una cohabitación que un amor verdadero. Pasaron casi 2 años. Lida se tumbó en una hamaca tendida entre los árboles y miró al cielo, que era tan azul. El azul del cielo le escocía en el cerebro, así que finalmente había vida verdadera después de todo, susurró. Intentó recordar algo del pasado, pero en su mente ni Lida ni Vladimir podían rememorar la escuela ni lo que les había sucedido entonces. Era como si alguien hubiera borrado esos recuerdos de sus memorias. Siempre se veían a sí mismos en un hermoso jardín rodeado de árboles frondosos. Su marido se acercó a ella y le dijo: probemos esto. Le ofreció una enorme ciruela, del tamaño de un melocotón. Temía que no crecieran tanto, pero míralas, son gigantes, comentó. Lida cerró los ojos y sintió el néctar de la ciruela en su boca. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. La vejez puede ser dulce, se rió, solo tenía que desearlo. Bobas son imbatibles y, lo son, sonrió. Es el jardín del Edén contigo, y nunca habrá fruto de discordia, solo la unidad entre nosotros y Dios. Los días en el jardín del Edén se sucedían plácidamente. Cada mañana, Lida y Vladimir se despertaban con el canto de los pájaros y el aroma de las flores que rodeaban su hogar. El sol brillaba sobre su pequeño rincón de paraíso, y el tiempo parecía haberse detenido para ellos. La felicidad que habían encontrado en su nuevo comienzo era palpable, y cada momento juntos era una celebración de la vida que finalmente les había sido devuelta. Un día, mientras caminaban por el jardín, Lida le comentó a Vladimir sobre una idea que había tenido. Boba, ¿qué te parece si hacemos algo especial para celebrar nuestra nueva vida? Vladimir, con una sonrisa, la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente, amor? He estado pensando en organizar una pequeña reunión con nuestros amigos y familiares. Solo las personas que realmente significan algo para nosotros, para compartir esta alegría y agradecerles por su apoyo. Vladimir asintió con entusiasmo. Me parece una idea maravillosa. Será una oportunidad para que todos vean lo felices que somos y para que compartamos nuestra gratitud. La noticia de la celebración se difundió rápidamente entre sus conocidos,
y pronto comenzaron los preparativos para la reunión. Lida y Vladimir se encargaron de cada detalle con esmero, decoraron el jardín con luces y flores, prepararon una variedad de deliciosos platos caseros y compraron vinos finos para brindar. Quisieron que la ocasión fuera memorable, un reflejo de la alegría que sentían en sus corazones. El día de la celebración llegó, y el jardín se llenó de risas y alegría. Los invitados, entre ellos amigos cercanos y familiares, llegaron puntuales y sorprendidos por la belleza del lugar. Lida y Vladimir, radiantes de felicidad, recibieron a cada uno de ellos con abrazos y sonrisas. Durante la cena, Vladimir se levantó para hacer un brindis. Con la copa en la mano y una mirada sincera, habló desde el corazón. Queridos amigos y familia, quiero agradecerles por estar aquí hoy. Este jardín, esta vida nueva que hemos comenzado, no sería posible sin el apoyo y el amor de cada uno de ustedes. Pasamos por momentos difíciles, pero nunca perdimos la esperanza. Hoy celebramos no solo nuestro nuevo comienzo, sino también el amor y la amistad que nos han sostenido en el camino. Lida, con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió con emoción. Sus amigos y familiares también estaban conmovidos, y los aplausos resonaron en el jardín. La noche continuó con música y baile, y Lida y Vladimir disfrutaron de cada momento. Era una noche mágica llena de risas, recuerdos compartidos y el calor de la compañía. Al final de la velada, Lida y Vladimir se encontraron sentados juntos bajo las estrellas, rodeados por la paz de la noche. No puedo creer cuánto hemos llegado a valorar estos momentos, boba, dijo Lida con una sonrisa serena. ¿Recuerdas todo lo que hemos pasado? Vladimir la miró con ternura y asintió. Sí, y cada desafío nos ha llevado a este hermoso lugar. Estoy agradecido por cada experiencia, por cada persona que ha estado a nuestro lado, y lo más importante, estoy agradecido por ti, Lida. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, sabiendo que habían superado las pruebas del pasado, y que el futuro les prometía momentos aún más felices. La vida les había dado una segunda oportunidad, y estaban decididos a aprovecharla al máximo. En los meses que siguieron, Lida y Vladimir continuaron disfrutando de su vida juntos en su pequeño paraíso. Se dedicaron a explorar nuevos hobbies, a aprender juntos y a cuidar de su jardín. La tranquilidad y la satisfacción que encontraban en su vida diaria eran evidentes para todos los que los conocían. Su amor creció y se fortaleció, y cada día era una celebración de la vida que habían construido juntos. La pequeña reunión que habían organizado se convirtió en una tradición anual, donde se reunían con sus seres queridos para compartir historias, risas y buena comida. Era un recordatorio constante de lo que significaba estar rodeado de amor y apoyo. Lida y Vladimir también se dedicaron a ayudar a los demás, utilizando su experiencia para apoyar a quienes enfrentaban dificultades similares a las que ellos habían superado. Se involucraron en organizaciones locales que brindaban apoyo emocional y financiero a quienes lo necesitaban, compartiendo su historia y ofreciendo palabras de aliento a quienes estaban pasando por momentos difíciles. A medida que pasaban los años, Lida y Vladimir seguían construyendo una vida llena de amor y gratitud. Habían aprendido a apreciar cada momento y a valorar las pequeñas cosas que hacían que la vida fuera especial. Su historia se convirtió en un ejemplo inspirador de cómo el amor y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo y crear una vida verdaderamente feliz. La vida continuó para Lida y Vladimir en su jardín del Edén, y cada día era una nueva oportunidad para celebrar su amor y la belleza que encontraban en el mundo que habían creado juntos. Y así vivieron felices rodeados de la belleza de su hogar y de la calidez de su amor, sabiendo que su historia era un testimonio de la capacidad de la vida para ofrecer segundas oportunidades y momentos de auténtica felicidad.